Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe, aquí en su canal siempre, Libertando Perú, y tenemos como invitado al escritor y abogado argentino Nicolás Márquez. ¿Cómo están, Nicolás? Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos por la conversación, un placer. Tú sabes que tenemos pocos libros contra la izquierda, pero uno de los pocos que encontramos es el libro negro de la nueva izquierda, que lo escribiste junto con tu amigo y hermano Agustín Laje. Sí, señor. Es un libro que ha vendido mucho, que ha sido muy famosamente divulgado. Sin embargo, tú has escrito otros libros también, como por ejemplo La máquina de matar, con referencia al Che Guevara. Yo quiero hacerte una mención rápida. Yo fui che guevarista en mis 18 años, fui un estúpido, tengo que reconocerlo, y mis seguidores me decían que lo diga para no ser hipócrita, pero es que la imagen del Che Guevara de rebelde vende mucho. ¿Nos puedes contar un poco del Che Guevara? Bueno, increíble porque estamos ya prácticamente a 100 años de su nacimiento. Él nació en 1928 en Argentina, en una familia aristocrática, pero sin plata, una familia aristocrática venida a menos, caída económicamente. En una familia muy extraña, muy particular, no sé si es válido que entre en detalles ahora, pero que marcaron para siempre su psicología. Él era el mayor de 4 hermanos, 4 o 5, ahora se me hizo una laguna. Eh, Estudió medicina, no era un personaje politizado para nada, le gustaba el turismo, son famosos sus viajes de motocicleta, sus peripecias, incluso hay películas filmadas en torno a esa etapa de su vida. Escribía sobre sí mismo constantemente en un diario personal que escribió hasta el último día de su vida, porque cuando murió en Bolivia está el diario del Che en Bolivia, que es su diario de notas. Pero fue recién en los años 50 cuando él conoce a una mujer, Hilda Gadea, que era una comunista peruana, justamente, que estaba apoyando a los movimientos revolucionarios en América Latina. Él la conoce en Guatemala, y bueno, se conocen y se genera una relación de pareja. Ella lo politiza a él, porque él no sabía nada de política, lo convierte al comunismo, digamos. Él empezó a leer a toda velocidad libros sobre marxismo y se hizo admirador de Stalin. Apuradamente aprendió, él no era un pensador. Si uno lee los escritos ideológicos del Che Guevara, son muy pobres. Los marxistas de verdad, los grandes pensadores del marxismo, no toman en cuenta al Che Guevara, lo consideran una figurita, digamos, propagandística, pero nadie toma en cuenta al Che Guevara como una persona perteneciente al mundo académico, eso en absoluto. Pero ahí de Guatemala se van a México y él conoce a Fidel y a Raúl Castro, que estaban preparando junto con otros cubanos exiliados una guerrilla, y se querían preparar para embarcarse, para ir a Cuba y desde allí luchar contra el gobierno del presidente cubano Fulgencio Batista. Él se enamora de Fidel Castro porque queda encandilado con su persona, con su liderazgo, con su carisma, y enseguida se suma a la expedición revolucionaria en calidad de médico. Él pretendía ser el médico de la expedición. Fue un disparate de Guevara porque él aprendió comunismo de grande, fragmentariamente, de una manera absolutamente apurada y de una manera muy elemental. No conocía Cuba y enseguida se suma a una expedición revolucionaria, no conociendo él nada de armas,
lo único que conocía era de medicina, que tampoco era buen médico porque nunca había ejercido, y se suma como médico de la expedición. Nunca fue médico de ninguna expedición, finalmente fue un guerrillero. Pero que de hecho Fidel Castro lo eleva a la categoría de comandante. Él tenía a su cargo un pelotón de guerrilleros, pero era un guerrillero muy mal guerrillero, nunca ganó un combate, nunca tuvo una participación importante, en todos lados donde dio batalla fracasó. Escribió un libro que se llamó Guerra de Guerrillas, donde él explica cómo hacer una revolución. Ese libro fue abrazado por muchas guerrillas de América Latina como si fuese una suerte de manual, y todas las guerrillas que adoptaron ese esquema fracasaron contundentemente. Él también se fue a pelear al África en alguna época de su vida, y fue un fracaso vergonzoso. Él empieza su diario en el Congo diciendo: esta es la historia de un fracaso. Y después se va a pelear a Bolivia, donde fracasa rotundamente y lo matan. Y en Cuba, que es el único lugar donde hay un triunfo, no es un triunfo de él, es un triunfo de Fidel Castro. Él simplemente era un comandante, y tampoco fue un triunfo de la guerrilla. Ahí hubo un acuerdo político donde Estados Unidos le quita apoyo a Fulgencio Batista, le da todo el apoyo a la guerrilla, que no se sabía que tenía una ideología comunista, y por eso esa guerrilla gozó de respaldo popular. Ese ejército chiquito de 300 hombres que comandó Fidel Castro desde Sierra Maestra, si uno busca, por ejemplo, en YouTube, Fidel Castro anticomunista, va a escuchar discursos en la selva grabados por Fidel Castro diciendo que era anticomunista. Todo eso para ganarse la simpatía de la población cubana, porque la población cubana no tenía nada que ver con el comunismo. Si hubiese sabido que Fidel Castro era comunista, jamás Fidel Castro hubiese tenido consenso popular y nunca hubiese podido alzarse con el poder en Cuba. Fidel Castro engañó a los cubanos, engañó al mundo entero, porque él consiguió apoyo de muchos países, inclusive de Estados Unidos. Pero ganó el consenso poblacional de las masas porque no conocían el verdadero propósito ideológico de los revolucionarios, que una vez que llegan al poder edifican un sistema totalitario, edifican una masacre, entran a fusilar disidentes de una manera brutal, y el Che Guevara es encomendado como jefe de un campo de concentración para exterminio de disidentes, muy conocido, que era una fortaleza, se llama La Cabaña, el campo de concentración de La Cabaña, que Fidel Castro comanda entre febrero del 59 a diciembre del 59. En ese lapso se calcula que más o menos murieron 1000 personas fusiladas, de las cuales el Che Guevara participa en, si no me equivoco la memoria, 195 fusilamientos, él materialmente. Fusilaban disidentes, religiosos, testigos de Jehová, muchos cristianos y también homosexuales. Pero los homosexuales en realidad no se los fusilaba, se los enviaba a campos de concentración para rehabilitación. Bajo la consigna "el trabajo os hará libres", el propio Che Guevara diseñó un campo de concentración en la península de Guanacavives, y allí se llevaban a los homosexuales confinados, detenidos, a practicar trabajo forzoso durante un año entero, unas 15, 16 horas diarias. Se suponía o se creía que con esto el homosexual iba a modificar su condición. Esto después se masificó, el Ministerio del Interior se encargó de armar muchos campos de concentración en toda Cuba para homosexuales, en todas las provincias, y los campos de concentración de exterminio de disidentes también formaron parte de una política integral. Esto duró varios años. El Che Guevara después deja de ser jefe del campo de concentración de La Cabaña
y pasa a ser presidente del Banco Nacional de Cuba durante un año. Fue un fracaso porque él no conocía absolutamente nada de asuntos financieros ni de asuntos bancarios, no sabía lo que era un cheque, era alguien absolutamente amateur. Sin embargo, iba todo con toda su disfraz de guerrillero al banco a dar órdenes, indicaciones. Era un voluntarista, creía que con la voluntad él y se ponía a estudiar matemáticas, y se podía estudiar economía. Y bueno, hizo un desastre. En ese año fue realmente un desfalco. Entonces Fidel Castro lo saca de ahí y lo pone como ministro de producción. El desastre fue tal porque él quería imitar el modelo de producción de las fábricas rusas, que además eran un fracaso rotundo. Por eso cayó la Unión Soviética. Pero él lo quería traspolar eso al sistema cubano. Fue un verdadero fracaso. Se cayó la producción de manera escandalosa. El principal producto que producía Cuba era el azúcar, junto con el tabaco, pero sobre todo el azúcar. Entonces Fidel Castro, para sacarle poder al Che Guevara sin que sea tan alevoso echarlo, digamos, de ese lugar, crea el Ministerio de Azúcar. Entonces la principal producción se la quitan a Guevara y la trabajaban en otro ministerio. El Che Guevara nunca se sintió muy cómodo haciendo trabajos burocráticos, a él le gustaba viajar, entonces Fidel Castro lo mandaba muchas veces al Che Guevara a recorrer el mundo en viajes diplomáticos, o sea, también hizo trabajos diplomáticos y como si fuese una suerte de embajador itinerante. De hecho, hay un pasaje estremecedor que está en YouTube. Cuando hablo de que está en YouTube, lo digo porque no es que yo opino sobre el Che Guevara cosas que se me ocurren a mí, que me contaron, sesgado por mi ideología, o yo hice una biografía sobre el Che Guevara. Mi último trabajo sobre el Che se publicó en el 2017, cuando se cumplen los 50 años de la muerte del Che Guevara, que se llama La máquina de matar, porque él escribe y dice en el diario Granma en Cuba: nuestros soldados tienen que ser una máquina de matar, el odio intransigente al enemigo debe convertirnos en una máquina de matar. Entonces, el título reflejaba un pensamiento guevarista, no es un título sensacionalista que le puse yo a él para satanizarlo. Pero hay un pasaje en YouTube, en un discurso que él da en las Naciones Unidas, el 11 de diciembre del 64, cualquiera lo puede googlear y aparece el discurso, donde Che Guevara dice: fusilamientos, sí, estamos fusilando, hemos fusilado, seguiremos fusilando. O sea, él reconocía la política de exterminio que se llevaba en Cuba, con su consentimiento y muchas veces con su participación. Al Che Guevara hoy se lo suele presentar como un personaje ecuménico, liberador. Pero Che Guevara era un tipo tremendamente intolerante, brutalmente intolerante. Encarcelaba a todo aquel que no pensaba como él y mandaba al paredón a los que no estaban a favor de la revolución. Y lo confesaba y lo decía públicamente. Y si uno lee los diarios del Che Guevara, por ejemplo, el diario del Che Guevara en Bolivia, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el imbécil de Evo Morales, dictador de Bolivia, conozco muy bien a Evo Morales porque tengo una biografía que escribí sobre él, publiqué en el 2012, se llama El Impostor, una verdadera dictadura, una narcodictadura con barniz indigenista, que ese era el relato, el verso que de exportación, pero lo que ahí se vivía era muy duro y se sigue viviendo porque Evo Morales recuperó poder y su partido político recuperó el poder del Estado. Lo que pasa es que las violaciones a los derechos humanos ahí no trascienden porque provienen
de un esquema que no me quiero ir de tema, muy particular, en donde la pobreza y la tecnología no llegan. Es distinto de Venezuela, en donde la represión se graba en un celular, se sube a la red y todo el mundo se entera de la represión y la dictadura que se vive en Venezuela. En Bolivia, por ser un país mucho más atrasado en este sentido, la represión es más discreta, no trasciende fuera de Bolivia, digamos. Pero está lleno de exiliados, presos políticos, etcétera. Por empezar, Giannini Áñez, ¿no? Evo Morales tenía en celular, en su iPhone, en su teléfono móvil, de fondo de pantalla al Che Guevara. Pero el Che Guevara fue a Bolivia con mercenarios cubanos en el año 66, muere en octubre del 67 cuando lo detienen en la selva boliviana. En ese emprendimiento mató 49 bolivianos para imponerles un modo de vida ajeno y extraño a lo que los bolivianos querían. En el año 66 los bolivianos habían votado a un presidente que era René Barrientos con el 66,6% de los votos, presidente que contaba con todo el consenso popular. Él fue a tratar de hacerle un golpe de Estado a ese presidente y de convencer a los bolivianos de campesinos que lo apoyen. Como no lo apoyaron, y no solamente no lo apoyaron, sino que lo delataron, él escribió cosas espantosas sobre los bolivianos. Llegó a decir, y esto está en su diario, a pesar de que el diario fue corregido, porque cuando fue encontrado fue llevado a La Habana, los servicios de inteligencia lo corrigieron y después lo editaron, pero llegó a decir que los bolivianos son como animalitos. Los bolivianos son como animalitos. Eso está escrito en el diario del Che en Bolivia. Cualquiera que ahora tenga ganas de bajarse en PDF, por ejemplo, de comprarlo, bueno, o de bajarse en PDF el diario del Che en Bolivia, que obviamente está en la red, va a poder leer eso. Cuando el diario del Che en el Congo va a poder leer lo que él escribe acerca de los negros. Hay un pasaje de su diario en motocicletas en donde él dice que los negros son tales porque no se bañan. De los indígenas bolivianos y argentinos dice que tienen un olor más desagradable que el excremento de vaca. Sus escritos y sus anotaciones eran tremendamente despectivas. Sus fusilamientos eran abiertamente confesados. Su pretensión de llevar adelante soldados que sean verdaderas máquinas de matar era algo que él escribió y que pensó. No fue un arrebato verbal en una discusión entre borrachos, está en un escrito que se puede buscar en la red que se llama Llamado a los pueblos del mundo. Creo que se publicó en el año 67 en el diario Granma, en donde él cuenta esto, donde dice esto. Después hay pasajes de la vida de Guevara que ponen de manifiesto su desprecio por la vida humana, que fue cuando se llevó a cabo la famosa crisis de los misiles en los años 60, que fue cuando Rusia colocó misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Como Rusia no tenía la tecnología para mandar un misil desde Moscú hasta Estados Unidos, y Estados Unidos sí podía mandar un misil desde Washington hasta Moscú, porque la tecnología norteamericana era muy superior. Rusia necesitaba una proximidad geográfica para poder hacer eso. Y entonces Cuba era el lugar ideal, está a menos de 200 kilómetros de Estados Unidos. Entonces, cuando esto se salta y se genera un escándalo y casi vamos a la Tercera Guerra Mundial, y el presidente Kennedy decide reaccionar y ahí se generan negociaciones diplomáticas para tratar de que no se llegue a la Tercera Guerra Mundial, porque el planeta iba a volar por el aire.
finalmente se hacen negociaciones políticas y diplomáticas y Rusia retira los misiles. El presidente ruso era Nikita Khrushchev. Para el Che Guevara esto fue un oprobio, un escándalo y una traición revolucionaria. Y él lo anota y lo escribe. Lo dice públicamente, lo anota, y no solamente eso, arma una manifestación en Cuba en repudio por el retiro de los misiles, bajo la consigna y el cántico Nikita Mariquita, lo que se da no se quita. O sea, él quería y creía en la Tercera Guerra Mundial, en donde las consecuencias iban a ser catastróficas, ¿no? Si la Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe para la humanidad, imaginemos lo que era la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra nuclear. Nicolás, acá la gente está muy atenta a la descripción que has hecho, al resumen bastante detallado que has hecho sobre el Che Guevara. Esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo un tipo fracasado, un pusilánime, racista, clasista, xenófobo y en algunos casos hasta homofóbico, termina siendo idolatrado por justo estas minorías que hoy utilizan la cara de este personaje en rameritas, como le llaman en Argentina, o en poleras, como le llamamos aquí en el Perú? Ayer hubo una manifestación aquí en el centro de Lima, una cuadra, donde las feministas con sus pañuelos verdes, enloqueciendo la ciudad de Lima, terminan usando la cara de un machista, xenófobo y el racista, clasista y todos los adjetivos que puedan dársele. ¿Cómo es que llega a este ser ídolo de ellos? Bueno, por varias razones. La primera razón es porque no lo conocen. O sea, están idolatrando y elevando su figura sin conocerlo. No saben quién fue, no conocen, no han leído nada de él. Solamente conocen aspectos inherentes a la propaganda que se tejió en torno a Guevara. Y Guevara, el Che Guevara es un mito, un mito. Según la Real Academia Española, el mito es persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades que no tiene, o atributos que no tiene. Persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades que no tiene. Y el Che Guevara se ha convertido en un mito bien propio del siglo XX, por 4 razones fundamentales. Una de ellas es que murió joven. Fidel Castro murió de viejo. Entonces no va a ser nunca un mito, será un personaje histórico, pero nunca va a ser un mito porque murió entubado, murió en un hospital con pañales, decrépito. Habrá gente que lo querrá reivindicar, pero no será alguien atractivo para la juventud. En cambio, el Che Guevara murió a la edad de 39 años, murió joven. Murió en el medio de la fama, porque el mundo entero supo cuando murió Guevara. Fue una noticia que tuvo impacto internacional. Era bien parecido, era buen mozo. Si nosotros comparamos a los grandes mitos del siglo XX, todos reúnen las mismas características. James Dean, Eva Perón, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, o Kurt Cobain, no me acuerdo cómo se llama el cantante de Nirvana, el Janis Joplin, y todos eran rebeldes, todos eran transgresores, jóvenes, buen mozos, famosos, transgresores, y encima el Che era de izquierda. Esto es muy importante porque a la izquierda nunca se la juzga por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino que se la juzga por sus objetivos, supuestamente nobles. Al Che Guevara no se lo juzga por los 49 bolivianos que mató estando en Bolivia.
en un experimento invasivo, golpista, con mercenarios cubanos. Se lo juzga por los supuestos objetivos que eran salvar a los pobres bolivianos de la opresión. Por eso la izquierda tiene tan buena propaganda a pesar de fracasar una y otra vez. No hay un solo país que haya aplicado política de izquierda que haya sido exitoso en el mundo. No se registra un caso en ningún continente. Sin embargo, hay partido de izquierda, gana un energúmeno como Castillo en Perú, en otras latitudes la izquierda se sigue reivindicando. En Argentina tenemos un gobierno de izquierda. La izquierda vuelve una y otra vez a pesar de fracasar una y otra vez, porque goza de la propaganda que es la siguiente: se la vota, se la juzga, se la contempla en función de sus objetivos. Venimos a incluir y salvar a los pobres y a darle a la gente sus derechos sociales, bueno, no sé, que en cada país la izquierda tendrá su propio discurso, pero siempre tiene objetivos nobles. Lo que pasa es que los resultados terminan siempre siendo una catástrofe. Y ahora estamos en otra etapa de la izquierda, que es la izquierda que gana elecciones, que está dentro del sistema democrático, una izquierda que entre comillas, indolora, porque no es la izquierda de Stalin con campo de concentración, no es la izquierda de Pol Pot, la izquierda de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Ceausescu. Es una izquierda que juega al límite del autoritarismo, pero hoy la tecnología, el derecho internacional, la globalización, condiciona mucho a estos energúmenos y entonces llevan adelante políticas autoritarias, pero no con el tenor, la furia y la sangre de la izquierda propia del siglo XX. Lo único que queda como en Occidente, como izquierda histórica, es Cuba, que es una especie de stalinismo caribeño. Es lo último, digamos, de toda esa tragedia que queda es Cuba, que sobrevive en parte porque es una isla. Al ser una isla la gente no se puede escapar, o si se puede escapar lo puede hacer en balsas muy precarias. No es como Venezuela, en donde toda América Latina está inundada de venezolanos que escapan del sistema socialista y entonces todos sabemos y nadie duda y todos condenan, toda la comunidad internacional condena a Maduro, pero no son igualmente condenatorios respecto de Cuba. Se hacen muchos los distraídos, se hacen muchos los idiotas. Hay muchos intelectuales de izquierda que con Cuba siempre mantienen una suerte de complacencia. Cuba es un país muy particular que ha gozado del indulto de gran parte de la comunidad internacional cuando ha sido realmente el antisigno de lo que debe ser un buen gobierno, un verdadero totalitarismo que lleva casi 70 años en el poder, secuestrado por una familia, que es la familia Castro Ruz, en donde nadie tiene acceso ni a un cepillo de dientes, ni a crema dental, en donde hay una situación dentro de la cual no hay una limitación de libertades, sino que hay anulación de libertades. No existe ninguna libertad. Todo está prohibido. Hay un verdadero sistema de esclavitud. Hay un mercado negro en donde se hace la vista gorda muchas veces, porque ¿para qué entren dólares? Porque no tienen qué comer. Entonces de repente hay un mercado negro, tráfico, mucha prostitución, muchas propinas en dólares, que en teoría están prohibidas, pero que digamos, deja que eso transcurra y eso corra, porque es la única forma que tienen de subsistir estos pobres infelices que han quedado sometidos a ese sistema de esclavitud que es Cuba, y que el Che Guevara tuvo mucho protagonismo en los primeros
8 años de edificación de ese sistema. Nicolás, nos queda media hora, quisiera pasar a un tema importante. Tú has hablado de la nueva izquierda que hoy gana las elecciones de manera democrática, entre comillas, ¿no? Porque han habido fraudes, por ejemplo, en el Perú también. Sin embargo, tú has estado en el Perú con Laje en algunas oportunidades. Yo recuerdo una entrevista que tuviste en RPP y te topaste con Patricia del Río, que para nosotros los peruanos es una progresista. Y además debatiste en la Universidad La Católica con dos muchachos que eran liberales, se consideraban liberales, pero tenían más pinta progresista. Tu libro, con el de Agustín Laje, El libro negro de la nueva izquierda, es un gran libro, yo lo utilizo siempre en los debates que tengo con respecto a la ideología. Sin embargo, ha sido criticado por gente liberal. Por ejemplo, yo tengo que ir al grano porque no puedo dejar de hacerlo. Una de ellas, Gloria Álvarez. ¿Tú consideras que tu libro es un libro homofóbico, como ella lo menciona? Yo no lo considero así, pero es lo que ella piensa. Primeramente, yo vi el debate de Gloria Álvarez con Agustín Laje, el debate que pierde Gloria Álvarez con Agustín Laje, y se nota, porque yo me di cuenta, que ella no leyó el libro. Así que, digamos, lo que ella diga del libro me tiene sin cuidado porque el libro no lo conoce. Lo conoce, no, pero no conoce su contenido. Respecto del concepto homofóbico, la homofobia no existe. La homofobia es un invento idiomático político. Se incorpora en la Real Academia Española a presión de los lobbies en el año 2015, pero con una definición muy curiosa, porque la homofobia, como su nombre lo indica, es una fobia. Y las fobias son desórdenes mentales. Las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría. El último manual de psiquiatría es el DSM-5, que clasifica y define y delimita lo que es la esclaustrofobia, lo que es la fotofobia, lo que es la aracnofobia, lo que son todas las fobias científicamente confirmadas y comprobadas. La homofobia en cuanto tal no existe, es un invento de los lobbies, como tantos inventos idiomáticos. En el libro no existe un solo derecho que nosotros no le reconocemos a los homosexuales. En todo momento reconocemos la libertad en el marco de la intimidad. En todo momento reconocemos la libertad de que dos personas del mismo sexo puedan irse a vivir juntas y planificar su proyecto de vida, comprar un auto juntos, alquilar su departamento juntos, comprar una casa juntos, dormir juntos. Nosotros en ningún momento nos oponemos a ese principio liberal que es el respeto al derecho a la intimidad. Entonces, primero, la homofobia no existe. Segundo, yo desafío a cualquiera que haya leído el libro, porque hay que leer el libro para poder hacer una crítica a esas características, que me digan qué derecho nosotros le quitamos, le negamos. Ninguno. Lo que nosotros nos oponemos es al lobby LGBT, que es otra cosa. Y acá hay que hacer una distinción. Una cosa es atacar al lobby LGBT y otra cosa es atacar al individuo homosexual con quien nosotros no nos metemos en ningún momento y lo respetamos. De la misma manera, yo ese capítulo, esa parte, la conozco bien porque la escribí yo. Y Agustín se ocupó de escribir sobre el feminismo. De la misma manera dentro de la cual nosotros atacamos al lobby LGBT, pero no al individuo homosexual, atacamos al feminismo, pero no a la mujer. El feminismo es un lobby con pretensiones autoritarias. Los lobbies LGBT también. Y con pretensiones ideológicas, adoctrinadoras, y bueno, hay todo un componente, es un componente ideológico que usa la izquierda para generar conflicto social. Como a la izquierda se le acabó el discurso de la lucha de clases,
ahora inventa y alimenta el discurso de la lucha por conflictos socioculturales. Entonces, por ejemplo, a la mujer la hace pasar como un sector social oprimido por el patriarcado, a las homosexuales los hace pasar como un sector sociocultural oprimido por el heteropatriarcado, o sea, por una cultura heterosexual que los oprime. Y hay una tradición cultural, que es la occidental y cristiana, que es la que nos rige a todos nosotros, a todo Occidente, contra la cual hay que meterse y cambiarla de cuajo. Lo que pasa es que esa tradición cultural defiende derechos básicos que son propios de nuestro modo de vida occidental, como es, por ejemplo, la tolerancia, ama al prójimo como a ti mismo, el derecho de propiedad, no codiciar bienes ajenos, no robar, el derecho a la vida, no matarás. Bueno, después asuntos que tienen que ver con la moral, no mentir. Nuestra civilización está atravesada por esos principios. Estos principios, para hacer una revolución cultural, hay que atacar la tradición cultural de una comunidad política. Para atacar la tradición de esa comunidad política, yo tengo que meterme con las instituciones que históricamente han sido custodias, dadoras, difusoras y transmisoras de ese conjunto de valores. Y en eso está la familia y las instituciones religiosas. Por eso cada marcha LGBT o cada marcha feminista termina en la catedral, en la iglesia de la ciudad de turno donde se hace la marcha. Y se apunta contra la familia. Y para ello hay que desarmarla, desarticularla, desacreditarla y presentarle a los niños desde la más tierna infancia la mal llamada educación sexual, que es educación en ideología de género, o mejor dicho, adoctrinamiento en ideología de género, que se aplica en el jardín de infantes, se aplica en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad y en la función pública. Y desde ahí a toda la comunidad se le intenta forzar y imponerle una ideología alternativa a esa tradición, que no es además una opción, es una imposición, porque cualquiera que disiente con esta ideología es enseguida vilipendiado, pierde su trabajo, reprueba una materia. En Argentina tenemos un organismo que obra como verdadera policía del pensamiento, que es el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, que se dedica a perseguir a todas las posiciones contrarias a la ideología de género. Entonces es una nueva forma de intolerancia que usa a otras minorías. Antes buscaban reclutar al trabajador asalariado, ahora buscan reclutar a otras minorías. En este caso estamos hablando de la minoría de los grupos de presión LGBT y de los grupos feministas. En otras latitudes, como por ejemplo en Bolivia, no sé el caso de Perú, pero me imagino que probablemente también esto exista, fomentan el indigenismo, explicado de una manera ahistórica, no científica, en donde buscan pasar a este sector como oprimido por el hombre blanco y por los 500 años de sometimiento. Hay mucho eso. Bueno, en Europa, esto que para simplificar llamaremos marxismo cultural, busca fomentar el multiculturalismo para recibir inmigraciones de culturas absolutamente extrañas y reemplazarlas por la tradición cultural vigente. Estamos en medio de una lucha cultural. La izquierda ha cambiado su forma. Antes luchaba a través de la guerrilla, a través de Sendero Luminoso, del MRTA, en Argentina de los Montoneros, en Chile del MIR, en Uruguay de los Tupamaros, el ELN en Bolivia, en fin. De hecho, en Colombia, los grupos guerrilleros como la FARC
en los acuerdos de paz que se hicieron en La Habana, mirá en qué lugar, donde fueron presidentes, Juan Manuel Santos y algunos otros centristas funcionales, suscribieron un acuerdo que habla, en un acuerdo de 200 páginas, que 112 veces utiliza la palabra género. Porque la lucha ha cambiado y ha cambiado de clientes, de símbolos, de discurso, de colores. Ahora se habla de otra manera. Es la izquierda nueva haciendo otro tipo de revolución de tinte cultural, no armada, pero generando el conflicto en el seno de nuestra civilización. Antes el conflicto era armamentístico, ahora el conflicto es cultural. Es una revolución cultural. De eso, para simplificar, se trata el libro y no se trata de quitar ningún derecho a la intimidad de nadie. Claro, lo que pasa es que yo siento que el marxismo de ahora es un aterrizaje de Gramsci más que nada, ¿no? Un tema más cultural que más marxista de lucha de clases con las armas. Pero pasando a un tema importante, Nicolás, yo quiero tocar este tema contigo porque te he escuchado en algunas oportunidades y a tu compañero Laje también decir que tú te consideras conservador. ¿Eso es cierto? ¿Te consideras conservador? Yo creo que yo soy, en lo institucional soy republicano, creo en un orden republicano de contrapesos, de poderes. En lo liberal, en lo económico soy liberal, porque creo en la economía de mercado. No soy un dogmático, no soy un fanático, no descreo del Estado. Creo, sí, en un Estado chico, circunscripto a la justicia, la seguridad, la defensa, algunas actividades específicas, pero como regla general, creo que la iniciativa privada es la que debe prevalecer, en la libre competencia, la libertad empresarial, todo eso para fomentar inversiones, generar riqueza, mejorar la calidad de vida de la gente. Okay. Y en el ámbito cultural sí, soy conservador porque creo en la tradición que es un tesoro que vamos recibiendo de generación en generación y siempre vamos recibiendo lo mejor, porque aquello que es malo y que no funciona, la misma tradición se va encargando de descartarlo. De manera tal que sí me considero conservador en lo cultural. Yo soy una persona de derecha y creo que la derecha es una posición política enfrentada con la izquierda. Es una posición política, no ideológica. Entonces, ¿cuáles son los sectores ideológicos enfrentados con la izquierda? Son tres, según mi visión. El conservadorismo, el liberalismo y el nacionalismo. Y lo que hay que hacer es aglutinar a estos tres sectores, marcar puntos de coincidencias y armar un gran partido de derecha como hay en muchos lugares del mundo. Como por ejemplo en España es Vox. Si yo viviese en España, no votaría por el PP, votaría por Vox, que es una conjunción de estos tres sectores que se han puesto de acuerdo en la defensa de tres principios fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. A ver, me encantó esto que dijiste al final, porque esto lleva a la siguiente pregunta. El representante del libertarianismo más brutal que hay, creo, en la actualidad, es, sin lugar a dudas, internet. A ver, acá estoy. Es, sin lugar a dudas, el representante más importante, Javier Milei. ¿Me escuchas? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Es Javier Milei. Soy muy amigo de él y he dado charlas con él. Sí, así que le tengo mucho afecto. Perfecto. Y eso justo lo que yo quería acotar. Milei, por ejemplo, no tiene malas relaciones con Vox, no tiene malas relaciones con Renovación Popular en Perú, que son conservadores, Rafael López Aliaga, por ejemplo. No es amigo de Eduardo Bolsonaro. Es amigo de Bolsonaro y también admirador de Trump.
o al menos respetuoso de Trump. Entonces, la pregunta es, Nicolás, ¿por qué hay libertarios, bajo tu crítica, que se dedican a criticarlo todo, incluyendo a Milei? ¿No? Por ahí tienes a Nicolás Moraz, que le han dado duro con palo a Milei por estar muy junto a los conservadores. ¿Somos enemigos los libertarios de los conservadores? ¿Consideras eso? En absoluto, yo creo que somos aliados naturales. Nosotros tenemos, San Agustín decía, en lo esencial, unidad y en lo demás, libertad. Y de hecho, Javier Milei, además hay un tema, acá hay que dividir dos cosas. Una cosa es ser un libertario metido en una biblioteca y otra cosa es ser un libertario haciendo política práctica, luchando contra el kirchnerismo, contra Cambiemos, que es el macrismo, sin recursos, tratando de convencer a la gente como se puede, armando alianzas, juntando sectores, que no todos piensan exactamente lo mismo, armonizar pensamientos, sumar voluntades. La política práctica requiere de cierta elasticidad. Y Javier Milei, que hizo una muy buena elección, en su partido hay conservadores y hay nacionalistas. Por eso él, en un reportaje muy reciente que le hicieron para el diario Perfil en Argentina, él dice que su espacio es un libertarianismo de derecha, porque tiene gente de derecha, tiene conservadores. Ahora, esta gente acepta que hay que reducir el Estado, que no hay que emitir moneda sin respaldo, que hay que desregular los sindicatos, desregular los vínculos laborales, quitar los planes sociales. Además hay una cuestión. La Argentina es un país totalmente estatizado. El Estado en algunas provincias genera, por ejemplo, el 90% del empleo. El 90% de los habitantes de algunas provincias de Argentina viven del Estado. Entonces, él propone hacer una suerte de revolución, pero eso tiene que hacerse gradualmente, tiene que hacerse, primero tenés que juntar el poder político suficiente, los consensos y los sectores suficientes como para poder llegar al poder político y desde el poder político lograr esos cambios. Y eso requiere, la política práctica requiere de muchas impurezas. Entonces, criticar a Javier Milei desde lo ideológico en una biblioteca, eso es ser dogmático. Es no conocer cómo funciona la política práctica, es no conocer la realpolitik. Y la realpolitik implica que los partidos de derecha tienen a su vez sus diferentes corrientes dentro de los propios partidos. Dentro del Partido Republicano de Estados Unidos, Javier Milei dice que su partido de referencia es el Partido Libertario de Estados Unidos. Ok, pero tiene 1% de los votos, 2% de los votos. El gran partido de Estados Unidos, pro mercado, es el Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano también hay libertarios. Hay sectores más conservadores, sectores más nacionalistas, sectores liberales clásicos, y hay libertarios. De hecho, yo no me acuerdo ahora, si la memoria no me falla, ¿no fue candidato en las primarias Ron Paul en el Partido Republicano? No lo recuerdo. Bueno, tengo entendido que sí lo fue. Pero hay sectores libertarios dentro del Partido Republicano. Lo que hay que armar es un gran partido que abarque a los diferentes sectores. Hay ideales comunes, el sentido de república, el sentido de defensa de la propiedad, el sentido de defensa de la vida desde su inicio natural, que es la fecundación, el respeto por la libre iniciativa, por la libre empresa, por el mercado, y después, por supuesto, habrá otros sectores que también harán hincapié en el respeto por valores culturales que a lo mejor a sectores libertarios no les importan tanto, pero podemos hacer una gran alianza. Y eso es lo que hace Vox, lo que hace el Partido Republicano, lo que hizo Bolsonaro, lo que hace Orbán en Hungría,
lo que se hizo en Polonia. No estamos hablando de cosas que se me ocurren a mí que se pueden llegar a hacer. Son cosas que se han hecho y son emprendimientos exitosos. Bueno, Javier Milei está tratando de hacer eso en un partido circunscripto a la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Sacó el 14% de los votos, que no es poco, es un montón, teniendo en cuenta que él no tiene financiación a nivel propagandística. Su figura es la que convoca y sus apariciones televisivas. Pero tuvo que juntarse con sectores que no necesariamente son rothbardianos. Muchos de los que están con él no lo son, pero adhieren en muchos puntos. Bueno, es la unión de los afines, es lo que decía San Agustín, en lo esencial unidad y en lo demás libertad. A ver, excelente explicación, Nicolás. Acá Tatiana Quiroz nos dona 6,90 soles y te dice, un lujo escuchar al gran Nicolás Márquez. Y eso comparte mucha de la gente que nos está viendo y escuchando, Nicolás. Para terminar, Nicolás, ¿tienes pensado volver a juntarte con Laje y hacer las giras que habías tenido anteriormente? Bueno, hoy hablé con Agustín, está en Argentina porque él estuvo en México. Yo estuve en Argentina desde toda la pandemia. Estuve recluido porque estuve trabajando en un libro que publiqué sobre Argentina, que se llama La Guerra Civil Argentina, y después estuve asesorando políticamente a partidos políticos, a un partido político de derecha concretamente. Así que estuvo muy metido en las campañas electorales, estuvimos cada uno distanciados. Él estuvo dando conferencias afuera y además estuvo en España haciendo un máster. Pero Agustín además se va a España 3 años a hacer un doctorado ahora, en filosofía. Creo que es en filosofía. O sea que el destino nos ha distanciado, no a nivel afectivo, somos entrañables, somos hermanos, ni tampoco tenemos diferencias ideológicas. Simplemente que, bueno, los caminos nos han llevado por distintos lugares. Él ha decidido profundizar su brillante carrera académica, y bueno, eso lleva tiempo, lleva años, de manera tal que es muy difícil que estemos ambos en Perú y que estemos escribiendo un segundo tomo del libro porque sencillamente los caminos se bifurcaron. Perfecto, el claro. destino cambió, claro. El destino cambió los objetivos originales que teníamos de hacer un segundo tomo. No lo hemos podido hacer. Esperemos que el destino pueda dar la oportunidad. A ver, aquí Cristian Alejandro nos dona 10 soles y nos dice, te dice a ti, la izquierda se metió en la educación y en los medios. La derecha debería hacer lo mismo, ya que, por ejemplo, el liberalismo económico sí funciona. ¿Tú crees que tiene que meterse la derecha o el conservadurismo en la educación, en la currícula nacional obligatoriamente? No, yo creo que obligatoriamente, o sea, si el poder lo tuviésemos nosotros, no habría que obligar, habría que persuadir con argumentos. Hay un pensador que murió hace poco, argentino, en realidad cubano, pero se fue en 1959 de Cuba y vivió toda su vida en Argentina y ha escrito una infinidad de libros y dado conferencias en todo el mundo, Armando Rivas. Si lo googlean van a encontrar de él muchas conferencias y muchas apariciones públicas, incluso en medios curiosos como Jaime Bailey, que lo ha entrevistado muchas veces. Él decía, la izquierda escribe brillantemente la estupidez y la derecha estúpidamente la brillantez. Nosotros no hemos tenido la suficiente capacidad comunicacional como para poder penetrar en muchos ambientes. A lo mejor no hemos sido claros, hemos sido muy economicistas. La economía en general es una ciencia aburrida. Explicarla por televisión
no es fácil, requiere de una notable destreza pedagógica. Entonces me parece pero ahora las redes sociales, los videos, nos han obligado a tener que ser sintéticos, a tener que poner ejemplos más claros, más didácticos, los memes, los debates televisivos que circulan. Yo creo que nosotros, por empezar, estoy convencido de que tenemos razón. Si no creyese que tenemos razón, no hubiese estado tantos años al servicio de la lucha, de la batalla cultural. Pero me parece que a lo mejor nos hemos recluido en ONGs, en fundaciones liberales, que en general no han servido para nada. Le han sacado plata a los sponsors y han hecho congresos en donde todos los que van son liberales y se aplauden entre sí. Yo creo que es el momento de salir al ruedo, al enfrentamiento. Hay que enfrentar, confrontar, persuadir, militar, ir a manifestaciones, encontrarse con grupos afines, dejar de lado prejuicios, porque los liberales han sido muy prejuiciosos con las derechas, en cambio ahora en muchos lugares empiezan a encontrarse. Yo creo que es un buen momento. Sobre todo cuando otra vez la izquierda demuestra su fracaso, como sucede en Venezuela, y empieza a perder elecciones. En Argentina acaba de perder el gobierno de una manera aplastante. Ahora hay elecciones, estas fueron las primarias, pero hay elecciones ahora en noviembre. Todo indica que el régimen kirchnerista, inequívocamente enrolado en el chavismo, va a perder de vuelta. Aparecen partidos como el de Javier Milei, que obligaron al partido de Mauricio Macri a poner en sus listas a referentes liberales, para que Javier Milei no le saque los votos, a tratar de retener votos liberales. Entonces empieza a haber un despertar, y bueno, por lo menos en la coyuntura que yo estoy viviendo, que es la Argentina, como estoy viajando, hace 2 años que no viajo, no estoy tan informado acerca de las coyunturas que se viven en otros países, más allá de que leo los diarios, ¿no? Mira, MT nos dona 17.90 y te dice: saludos Nicolás, recuerdo haber leído su libro con Agustín Laje en el 2017, que siga en la batalla y espero verte pronto en Lima, éxitos. Muchas gracias. Nicolás, ha sido un placer tenerte en el programa, ha sido uno de los invitados más importantes, sin lugar a dudas, estás en el top 5 de los invitados más importantes que hemos tenido. Te extiendo de aquí mi admiración, discrepamos en algunos puntos, yo como libertario, pero no dudo que somos aliados en esta batalla contra el progresismo. Así que mis más sinceros respetos de parte de este canal para ti. Gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo. Saludos, hasta luego. Bueno chicos, este fue el programa de hoy con el gran Nicolás. Recuerda que pueden comprar su libro La máquina de matar, que hace referencia a el asesino y otros adjetivos más del Che Guevara, y también pueden comprar el libro que conjunto con con Agustín Laje escribió, El libro negro de la nueva izquierda. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. Bye bye.